Hola compañeros, ¿qué tal? Aquí voy a hacer el cálculo de todas las variables del circuito. O sea, suponiendo que ya tenemos nuestra resistencia total equivalente calculada, que sería 248,359, voy a realizar todas las em, los otros cálculos para las 15 resistencias. O sea, a cada uno le voy a colocar corriente y voltaje. Y así voy explicando un poco cómo se logra obtener todos los resultados de las 15 resistencias. Entonces, partiendo de la base que tenemos nuestra resistencia equivalente de 248,359 ohm, eh, podemos calcular que nos da una corriente de 0,0966. Bueno, eso es fácil. Se calcula primero con el voltaje de la fuente, que son 24 volts. Eso lo divido por los 248,359 y me da una corriente de 0,096 amperes, que sería lo mismo que 96,6 mil amperes. Y bueno, esta corriente sería igual a la corriente R1, porque R1 está como en serie con nuestra fuente de voltaje. Entonces, voy a usar cuatro, cuatro decimales para, para no colocar tantos decimales en todo nuestro circuito. Entonces, acá dijimos que voy a colocar de color verde. Coloquemos de color verde. La corriente. En esta corriente va a ser igual a 0,0966 amperes. Ahí, vamos a ver si se elige mejor otro color para que se aprecie mejor. Un poquito más oscuro. Ya, ahí. Entonces, aquí en R1 va a tener 0,0966 amperes. Por ende, el voltaje que va a caer aquí, porque acuérdense que las resistencias caen un voltaje, porque es como que quitaran. Bueno, entonces dividimos también. No, en este caso multiplicamos esta corriente multiplicado por los 120 ohm, que es de la resistencia 1. Aquí me da que son 11,592. 596, pongámosle. 11,596. 5961. Vamos a trabajar con 4 decimales. 59, 61. 61. Y aquí voy a colocar de otro colorcito. Pongámosle un color. No es así. Ya. Ahí tendremos nuestros primeros valores del circuito. Para continuar, nosotros tenemos que realizar después para lo que viene de acá. Pero podríamos calcular esta rama. Esta rama, si bien tenemos dos resistencias, podemos calcular nuestro voltaje, que es la malla completa, o sea, la rama completa. Después se calcula el voltaje de cada una de las resistencias. ¿Esto cómo lo hacemos? La caída de tensión de esta resistencia, 11,5961, le restamos el voltaje de la
de la fuente, que son 24. Entonces acá, como voltaje de toda la rama son 12. Entonces aquí va a mantener el color. Entonces dijimos que son 12,4038. 12,4038. Este es el voltaje que está en la rama. Entonces, para calcular la corriente que pasa por esta rama, vamos a sumar la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 100 más 94, son 194 ohms, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a dividir los 12,4038 volt, 12,4038 volt, lo dividimos por los 194. 194 ohms. Y nos da una corriente de 0,063. Entonces la corriente que circula por esta rama, dijimos que son 0,0639. 639. Esa es la corriente que pasa por esta rama, 0,639. Entonces aquí podemos calcular, ya teniendo la corriente, el voltaje de cada uno. Entonces acá serían los, el primero lo multiplicamos por 100 y es como son 6,393. Entonces el voltaje aquí en esta serían 6,39 58 39 37 39 37 volt. Y en el otro hacemos lo mismo, 12, la corriente 0,0639 multiplicamos por 24, nos da 6,6. Aquí nos da 6,06. A ver, se me borró justo. Sería 0,0639 por 94. 6, me faltó un... Pero falta que darle un poquito de formato. Entonces, si sumamos ese voltaje que es R3 más el voltaje de acá, más los 6,339 37, nos debería dar aproximadamente 12,4. 12,4, ahí estaría. Pero son, como le digo, diferencias de decimales. Ya. Una vez obtenido este valor, vamos a aplicar un poco de la ley de Kirchhoff, que dice, la corriente que entra a un nodo es la misma que sale. Entonces, si aquí nosotros entramos con 0,0966, restamos los 0,0639 y nos da una corriente de 0,0327. Y vamos a anotarlo por acá. Bueno, por aquí mejor. Ahí.
Sí, por aquí. Dijimos 00327. 00327. 00327 amperes. Entonces, como le digo, la corriente que entra un nodo, ese nodo es la misma que sale. Entonces salió 0,639 y además debería salir 0,0327. Y bueno, acá como tenemos una resistencia en paralelo, debemos realizar el cálculo de esto para poder ver cuál es el voltaje y la corriente en cada uno. Entonces, para realizar el cálculo aquí, a ver, no sé si esta calculadora lo puede calcular. A ver, vamos a intentar. 200. Claro, a ver, más 180. A ver, 94,73. Creo que da ahí. A ver, voy a corroborarlo con la otra calculadora. 200 a la menos 1 más 180 a la menos 1 igual. A la menos 1 son 94,7368. Ya, sí, dio lo mismo. Dio exactamente lo mismo, así que estaría bien utilizado la calculadora. Entonces, esa sería nuestra resistencia equivalente. Vamos a colocarla acá. Copiar, pegar. Y aquí vamos a ponerle como anotar el resultado, que serían los 94,7368. Entonces con este valor resistivo vamos a realizar el cálculo de la caída de tensión que hay aquí en esta línea. Entonces, los 94 ohm lo multiplico por 0,0327, me da una caída de tensión de 3,097. Como están en paralelo, los dos van a tener el mismo valor, tanto el de arriba R4 como R5. Entonces aquí vamos a anotar nuestro valor, que sería 3,097. 3,097 y un decimal más, 8. Aquí va a ser lo mismo. 3,0978. Ese sería nuestro voltaje en cada uno. Como están paralelos, el valor va a ser lo mismo. Se divide. O sea, se mantiene para los dos. Pero la corriente va a cambiar. Esta corriente que entra, como elige la ley de Kirchhoff nodo, se va a dividir tanto para arriba como para abajo. Entonces, veamos cuánto nos va a dar en la R4. Entonces, son 3,0978. Lo dividimos por la corriente. No, lo dividimos por la resistencia. Y ahí nos da 0,15. Vamos a colocar eso para mantener el formato. A ver aquí. Ya. Ya. Entonces aquí dijimos que va a dar 0,015489. 0,15489. 15489, ya. Ahí estaríamos. Entonces,
y el otro 0,0327 multiplicamos por la resistencia, sería 180. Y aquí nos da 5. A ver, no, aquí estamos mal, no, estamos ocupando otro valor. Acá tenemos que usar estos dos valores, los 3,0978 volts, los dividimos por los 180. Ahí sí, 0,01721. 0,1721. Ahí, 0,1721. Ya. Ya, hasta ahí, hasta el momento. Vamos bien. Ya. Ahora vamos a continuar con esta otra. Nuestra otra mallita. O sea, nuestra rama. Entonces dijimos que, por ejemplo, en esta rama tenemos 12,4038. Y vamos a anotarlo, 12,4038. Y le vamos a restar el voltaje en esta, que es la misma, que serían 3,0978. Y aquí vamos a tener también una caída de tensión en estos dos, obviamente, o en esta rama de 9,306. Entonces aquí vamos a anotar esto. Aquí vamos a anotar en 9,306. 9,306. 306 volts. Y para calcular la corriente que pasa por acá, tenemos que sumar los 420 con los 100. O sea, son 520. Entonces serían los 9,306 que tenemos acá. Lo dividimos por los 520. Y esta es nuestra corriente, 0,017. 0,017. 789. 89. Ya. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que la corriente se mantiene. Pero aquí podemos calcular los voltajes. Y vamos a poner esto para mantenerlo el formato. Entonces, como nuestra corriente es de 0,01789 amperes, lo multiplicamos por 420 y nos da una caída de tensión en este lado de 7,51. 7,5138. 5138. ¿Está bien? Sí. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Los 0,01789 por los 100. Sería nuestro voltaje de 1,789. 1,789. 789 volts. Ya, hasta ahí estamos bien. Bueno, y para continuar con esta tenemos que hacer lo mismo. Aquí voy a copiarlo para mantener el formato. Ya. Entonces dijimos, la corriente que entra a un nodo es lo mismo que sale. Entonces sería los 0,0327
le resto los 0,01789 y nos da con 0,01481. 1481. Amperes. Entonces después de eso, como tengo corriente, multiplico por la resistencia a 190 y me da 2,8139. $2,8139. 8139. Ya, 2,8139. Ya, y ahora acá también tenemos que calcular nuestra resistencia equivalente. A ver cómo era que lo habíamos hecho. Sería los 500 a la menos 1 más 600 a la menos 1 igual a la menos 1. Entonces son 272, 727. 272, 727. 272, ya. Esa sería nuestra resistencia aquí equivalente. Y además le sumo los 310. Y le sumo los 310. Acá serían los 589,72, que sería por esta rama. Voy a dejarlo anotadito por aquí abajito. Dijimos 582, hay que cambiar 582. 582. Bueno, entonces como teníamos aquí nuestro voltaje que es desde acá, 9,306, le restamos los 2,81. Entonces hacemos esa operación, los 9,306, le resto los 2,8139. Entonces tengo aquí una caída de tensión de 6,4921. Es en toda la rama. Voy a anotarlo un poquito más para acá. Ya. Dijimos 6,4921. Eso es lo que tiene esta rama, 6,4921. Esta rama tiene eso. Entonces, yo divido esos 6,4921 volt, lo divido por la resistencia equivalente, que sería 582,7272. Y aquí me da una corriente sí, era así, ya. Una corriente de 0,01114. 1114 amperes que va a circular por toda esta rama. Entonces, esa corriente va a ser la misma en R11, pero aquí en R9 y R10 va a cambiar. Acá tengo que calcular con la resistencia equivalente, que sería nuestra corriente que nos dio aquí, lo multiplico por la resistencia equivalente de 272,72
72. Entonces aquí voy a tener un voltaje en cada una de las resistencias de 3,03. Entonces esta voy a poner ahí, y esta la voy a poner acá. Entonces dije 3,0384. 3,0384. 3,0384, ya. Aquí también va a ser lo mismo. 3,0384 volt. Como está en paralelo, va a ser la misma, el mismo voltaje. Y la corriente va a cambiar. Va a calcular la corriente en este lado. Entonces dijimos que nuestro voltaje es eso. Voltaje lo divido por los 500 y me da 0,0067. Entonces va a ser 0. Lo borré. A ver, de nuevo. Está 0,607 0,0607, sí, claro. Y en el otro lado vamos a hacer los 3, vamos a hacer el cálculo así también. La corriente de acá, que serían los 0,01114 menos 0,00607. Este nos va a dar 507. ¿Pero? Ahí será. Y para corroborarlo más que nada se hace así. 3,0384 dividido por 600. Ahí está, aproximado al valor. Ya, entonces aquí ya vamos prosiguiendo a nuestra corriente R12. Entonces también ley de Kirchhoff, corriente, sería aquí la corriente de R8, sería 0,01481. Le resto los 0,0123. Nuestra corriente es de, voy a anotarlo ahí, dijimos 0,0367. 367 ahí. 367 ya. Y aquí ya podemos calcular nuestro voltaje. Eso por 1000. Está fácil eso. 3,67. volt. Y aquí vamos a hacer lo mismo en R13. Entonces, como teníamos nuestro voltaje en esta rama 6,4, le restamos esa y vamos a obtener esta. Entonces sería los 6,4921, le resto 3,67. Así. 3,67, sí.
y me da un voltaje de 2,82. Voy a anotarlo por aquí. Dijimos 28221. Ahí 2,8221 volts. Y nuestra corriente aquí va a ser ese voltaje dividido por resistencia, va a ser 0,0 0,01282. Ya, estamos ya casi en la parte final de nuestro circuito. Si se fijan, este punto también es lo mismo que el equivalente de esos dos. Entonces aquí también podemos calcular la ley de Kirchhoff también para calcular la corriente que pasa por esta ramita. Entonces podemos calcular, bueno, aquí ya lo tenemos, esa rama menos la otra, 0,00367, y aquí nos da una corriente de 0,00228. Entonces esta va a ser acá, bueno, aquí vamos a copiarlo primero, 238. 23.8, 23.87. Y se lo copio acá. Bueno, si se fijan es valor negativo, porque yo hice primero el de acá con el de acá. O sea, hice el que sale con el que entra. Entonces la forma correcta para que sea positivo tendría que ser esta menos esa. Hagamos la prueba. 0,00367 el que entra, y el que sale 0,001282, ya me da los 12,2388 aproximado. Ya, y ahora faltaría calcular el voltaje en cada uno. Entonces el voltaje es resistencia por la corriente, 0,002387. Acá me da 1,14. 1,14 57,7. 57,6. 57,6. Y acá me va a dar 0,002387 amperes por los 720. Me da 1,71 aproximado. 1,71 volts aproximado. Entonces aquí ya tenemos nuestro circuito ya calculado todas las variables. Igual, bueno, la complejidad sería primero sacar la resistencia equivalente del circuito, ya que si tenemos eso malo, y después ya, si se fijan, tenemos que partir primero calculando con esa resistencia equivalente la corriente, y ya si tenemos la corriente mala de partida, ya ahí ya nos va a variar todos nuestros cálculos. Y bueno, ahí también unos pequeños trucos también que hice aquí, bueno, que igual le expliqué, que por ejemplo tengo nuestro valor de la fuente que son 24, y calculé con la resistencia equivalente y me da una corriente de 0,096 amperes,
Y para calcular el voltaje en esta resistencia, al final es esta resistencia por corriente y me da eso. 11,596. Y bueno, y después para calcular el voltaje, el valor de la fuente menos eso, y me da los 12,4, que sería como es el voltaje que hay en este nodo con respecto a ese. Y como tenemos ese voltaje, calculo la corriente. Y como aquí es un circuito serie, la corriente es igual para los dos, puedo calcular los voltajes en cada uno. Y como les dije después, en este nodo usamos la ley de Kirchhoff corriente. Entonces la corriente que entra al nodo va a ser lo mismo que sale. Entonces entró el 0,09 y salió 0,06. Entonces la diferencia va a ser lo que pasa por aquí, lo que se va aquí, que serían 0,03. Y aquí, como tengo un paralelo, calculo el equivalente y me da 94. Entonces, esos 94 lo multiplico por esos 0,032 amperes y me da el voltaje, la caída de tensión aquí. Entonces, como en paralelo el voltaje es igual, cuando yo desagrupo, por así decirlo, la resistencia que estaban en este equivalente, van a mantener ese voltaje, los 3,097. Entonces ahí yo ya puedo calcular la corriente que pasa por cada resistencia. Voltaje dividido en resistencia, más corriente. Y después, para poder calcularlo de esta rama, hago lo mismo. Entonces aquí tengo el voltaje de los 12, que es esta. Le resto este voltaje, que son los 3. Y me da el voltaje de esta rama. O sea, de esta con respecto a eso. Porque yo si saco, por ejemplo, el equivalente de todo esto y le pongo una resistencia aquí, en este lado, va a tener el mismo voltaje, los 9,36, porque es el voltaje en este nodo con respecto al negativo. Y así voy despejando y calculando las nuevas corrientes y nuevos voltajes con una un pequeño método de reducción y corriente por así decirlo, corriente de nodo, que es la que le decía de la de Kirchhoff. Y también sabiendo las características de cada tipo de circuito. En un circuito serie la corriente es la misma y en un circuito paralelo el voltaje es lo mismo. Entonces espero que ahí les haya quedado un poquito más claro cómo es la resolución de este circuito. Espero que les sirva. Saludos compañeros.